En este contexto de valoración sobre el desarrollo de los individuos en el marco de espacios de interacción compleja, es importante entender algunos elementos que permiten orientar esa formación. Primero, se vive actualmente bajo la dinámica del pulgar, como yo le llamo. Pulgar arriba aprobación, pulgar abajo desaprobación. Todos le prestan mucha atención a ese tema. Y se convierte entonces la actuación en cualquier ámbito de la vida en una actuación que parece que es definitiva, cuando en realidad, por el carácter sistémico de los procesos, muchas veces no son más que pequeños eslabones de una gran cadena o de un gran retículo de encadenamiento. Por tanto, a veces no preparamos a las personas para que estén listas frente a la adversidad que significaría pulgar debajo. Y tampoco los preparamos para la catarsis de emociones que se producen cuando sin madurez se genera un pulgar arriba por determinada acción que de carácter fortuita puede haber expresado como que ya existía un dominio o una plenitud en cuanto al ejercicio de una facultad. Es por eso que en el análisis de presencialidad frente a desafíos es importante comprender tres elementos: el proceso complejo de concientización, reflexión crítica y compromiso ético con la transformación, el carácter de cómo el sujeto proactivo, su actuación en la realidad está marcada por la capacidad para proyectarse y encontrar alternativas, y la necesidad de lograr una formación emancipadora que privilegie el pensamiento crítico, la autonomía y la participación. Por tanto, en esa representación sistémica del desarrollo profesional, cabe entender algunos procesos. El primero está asociado a la resolución de esa complejidad dialéctica holística que hemos venido señalando en cuanto a presencia, desafío, accionar transformadores, resultados desarrolladores. Y yo señalaba que los resultados desarrolladores pueden estar marcados por dos tendencias: la tendencia hacia el desarrollo increciendo o la tendencia hacia desarrollos de desarticulación del sistema o de decrecimiento. Es decir, los sistemas pueden tener tres posibles estados. En ese estado, un estado de amplificación positiva, un estado de amplificación negativa o un estado de oscilación. Y eso es lo que nosotros entendemos como algo muy importante a la hora de formar a los profesionales. Cuando se trabaja con la lógica de la malla curricular, se trabaja esta espiral que vamos presentando en el centro, en la cual desde los primeros años se va generando la lógica de contenidos básicos, contenidos profesionalizantes y contenidos de titulación. Pero en la otra configuración de la espiral, hablamos cómo en cada uno de esos ejes de contenido se van trabajando los ejes de la competencia. Por eso es que observamos que existen diversas puntas de la espiral, porque la espiral, al desarrollarse, al presentar el crecimiento de los sujetos en los contextos, tiene que expresar también el crecimiento en las diversas dimensiones. Para ello, hay que resolver la dicotomía entre opción A y opción B, que puede ser una dicotomía de conjunción o de disyunción, como lo representamos aquí. Si A y B son opuestos, no hay conjunción, pero pudiera ser que la intencionalidad de A y la intencionalidad de B
sea complementaria, desarrolladora, y por tanto hay una conjunción. ¿Eso qué nos permite a nosotros plantear? Que deben existir herramientas para el auto y el codiagnóstico personal profesional, deben existir estrategias y programas de desarrollo personal profesional y deben existir estrategias de corrección de las rutas críticas y proyectos de vida. Esto, como responsabilidad para el docente, debe ser parte sustancial de su organización de cada curso, independiente de la asignatura que él asuma. Y ello nos lleva al núcleo de todo el proceso que estamos planteando. La formación de la proactividad transformadora del sujeto y su contexto tiene que ver mucho con ese desarrollo organizacional que parte de la sistémica enfocada en el crecimiento profesional, pero tiene que ver también con el tratamiento que le damos a la cultura y a los saberes, a la práctica sociocultural, en este caso profesional, y los haceres, como se le ha llamado por la UNESCO, que tiene que ver con todas las metodologías y procedimientos, estrategias metodológicas, sistemas de instrumentación metodológica que utiliza cualquier profesional para desarrollar su profesión y resolver problemas. Y esta solución de problemas finalmente queda abarcada en el elemento de la transformación a partir del desarrollo de un pensamiento orientado al cambio y la innovación. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que los profesionales que nosotros hemos de formar se encuentran en situaciones de ordenamiento y narraciones discursivas que le obligan a enfrentar metas, escenarios y discursos de tipo formativo profesional y que condiciona que los docentes que participamos en la formación profesional seamos capaces de manejar las interacciones, las introspecciones que se producen en los individuos y la yuxtaposición que se da entre el aprendizaje externo expresado en el grupo social y el aprendizaje interno expresado en el desarrollo formativo del sujeto. Y para entender ese rol del docente organizando estos procesos, es importante comprender esta gráfica relacionada con las zonas asociadas al desarrollo. La zona de confort, la zona de miedo, la zona de aprendizaje, la zona de crecimiento y la zona de innovación. Estos son elementos que le dan sustento al desarrollo de tipo espiral que debe producirse en la formación universitaria. Y miren cómo, por lo general, esto asociado a algo que comentaba en la primera parte de esta charla, en la zona de confort nos ubicamos cuando estamos en un contexto en el cual los desafíos que aparecen no rebasan, no tensan las capacidades y competencias que tenemos. Cuando aparece algún desafío que rebasa esas competencias y capacidades, lo primero que surge es una serie de elementos asociados al miedo. Y esa serie de elementos pueden ser establecidos por excesivas excusas frente a un tema, contar en demasía con las opiniones de los otros y darle un extremo valor, o sentirnos incapacitados de enfrentar esos problemas. Y por tanto, en este proceso de formación de profesionales, el poder desarrollar una intencionalidad hacia la gestión de los problemas, gestión de los desafíos, la adquisición de nuevas habilidades y el desarrollo de nuevas experiencias, entra en el rol orientador y acompañante que debe desarrollar el docente. Por eso tiene un valor el hecho del ejercicio de la tutoría, porque tú en el ejercicio de la tutoría, cumpliendo tu rol de docente,
eres capaz de hacer estallar en esos individuos las creencias limitantes y todos aquellos elementos que condicionan rebasar la zona del miedo. Cuando ya se entra en la zona del aprendizaje, entonces se pueden dinamizar nuevas lógicas de trabajo en el aula, como son el trabajo a partir del estudio de casos, a partir de la resolución de problemas, a partir del desarrollo de los portafolios docentes y estudiantiles y a partir del trabajo con los proyectos de investigación, es decir, educación basada en problemas, basada en portafolio, basada en la ejecución de la investigación en función de la solución de esos problemas formativos, que llevaría entonces a perfilar tanto en docente como en alumno esa zona de crecimiento que le permitiría encontrar el propósito de actuación asociado a su perfil de crecimiento individual y profesional. Y finalmente, un reto mayor que tiene que ver con la innovación, aspecto del cual no voy a abundar en esta charla, porque entra en una zona ya mucho más creativa y fija cómo trabajamos los ciclos de mejora continua asociados al mecanismo descubierto por Deming desde el siglo pasado y que de algún modo ahora se reconoce como ciclo PDCA, que es el planificar, el hacer, el planificar, el actuar, el verificar y el mejorar. Entonces esos elementos son importantes entenderlo porque también eso tiene una expresión que hacia el mundo latinoamericano se ha reconocido como el PHVA. Planificar, hacer, verificar y actuar, que es el acrónimo que se asocia a ese desarrollo y a esa lógica, pero que es un desarrollo de una lógica humana y que trabaja en ampliar la sensación de bienestar por el ejercicio profesional y trabaja en ampliar esa sensación o sentido de pertinencia imbricado en el involucramiento para el desarrollo. Para ello, yo he considerado dos bloques fundamentales de formación. La formación a partir de ejes básicos de formación, como es el aprendizaje reglado, el aprendizaje situacional, la educación en la resiliencia, la educación de la espacialidad y la temporalidad, sujetos espaciales y temporales e históricos, y la educación de la sistémica disruptiva, cómo aparecen rupturas que nos permiten cambiar el curso de los procesos. Y finalmente, las prácticas indagatorias asociadas a las teorías interpretativas, a las prácticas modeladoras, a la creatividad situada y a las prácticas innovadoras personales que permiten un desarrollo evolucionista de los sujetos. Eso en el orden de la aplicación en el contexto del aula nos permitiría a nosotros trabajar tres grandes ejes o dimensiones: la dimensión del pensamiento, la dimensión de la acción y la dimensión del crecimiento. Y eso requiere entonces que los docentes con sus grupos clase y en las asignaturas que atienden y los contenidos profesionales que atienden comprendan las contradicciones sociales, las teorías culturales que actúan en esos contextos y las complejidades vivenciales que se asocian a eso, siempre en una lógica de entender el desarrollo interior de los sujetos y el desarrollo exterior de ellos. Lo que lleva finalmente a plantearnos una disyuntiva frente a este tema asociado a cómo en un caso práctico desarrollo esto. Partiendo, por ejemplo, del desarrollo de la competencia digital, ¿cómo entiendo las generalidades de esa formación de la competencia digital y cómo entiendo sus especificidades? Y asumo, por ejemplo, el proyecto de vida como elemento central direccionador de los procesos, pero asumo también en la actuación vivencial
cuántas inmersiones realizo en conflicto, qué proyectos de tipo empresarial o crecimiento tengo asociado a mi profesión, cuáles son las prácticas creativas en las que yo intervengo durante mi vida, y ahí analizo qué ocurre con aquellos viajes, ya sea físicos o mentales, que tienen un carácter disruptivo. ¿Qué pasa con el desarrollo de algún hobby creativo o una formación paralela que me le dé espacio a esa formación que estoy realizando? ¿Qué pasa con esas estancias trascendentes que yo desarrollo en determinados contextos y que me permiten a mí entender la práctica vivencial y cómo transformar? Es decir, todos estos elementos que parece un sistema categorial muy complejo, finalmente se convierten en la base para comprender el desarrollo de una formación humana compleja que permita además una participación proactiva, trascendente en los contextos. Sobre estos elementos he querido adelantar todos los elementos que están contenidos en la primera grabación y en esta segunda, para sentar las bases de toda la dinámica que se va a desarrollar en el curso de formación de la proactividad en los sujetos sociales, que como gran para